entonces a dar paso a una conexión desde Argentina que nos traerá a Ricardo Tomás Ferreira, parte de IGGUBA, Grupo de Investigación, además de UNDAP, y miembro también del Grupo de Investigación Filosofía, Humanidades, Crisis y Desafíos Contemporáneos, adscrito, como he dicho en los casos anteriores, a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El tema de la disertación de Tomás será la Nouvelle Sorbonne y su devenir en la pluma de Émile Durkheim. Adelante, Tomás. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer por la posibilidad de participar de este congreso y también por la paciencia que me han tenido debido al cambio de horario, que tuvo una afectación personal y tenía miedo de no llegar a horario en la primera posibilidad, por lo cual solicité muy amablemente, la doctora Gordillo me habilitó esta posibilidad. Bueno, en primer lugar quisiera contextualizar un poquito la charla. Eh, Se trata sobre el eminente sociólogo Émile Durkheim y un aspecto poco conocido tal vez de su prolífica obra, que tiene que ver con sus reflexiones orientadas en general hacia un público universitario, eh, pero también en ciertos folletines y publicaciones que buscaban circular más allá de lo que sería el barrio latino de París, que es donde mayormente él escribe este tipo de- de textos acerca de la universidad. Bueno, este tema es, como decía, es la universidad como objeto de análisis desde un punto de vista sociológico para Durkheim, que es por un lado científico, pero por otro lado tiene siempre como horizonte la unidad de acción, como le llama él, o la calidad moral de una institución para un momento determinado. Entonces, es decir, en términos sociológicos, la función que efectivamente desempeña en una sociedad en un momento dado. Bueno, estos textos no son muy conocidos, principalmente son tres. En primer lugar, es un texto acerca de la Universidad Alemana, producto de un viaje que realiza Emil Durkheim cuando había graduadose hacía muy poco tiempo, entre 1886 y 1887. Esto, graduado del École Normale Supérieure como filósofo, todavía no había obtenido su doctorado, trabajaba sobre todo en un liceo en la ciudad de París, que debería ser una escuela secundaria eh, orientada sobre todo hacia el élite o de acceso para el élite. Eh, y entre 1886 hace una estancia larga en Leipzig y bueno, ofrece un informe acerca, en particular, de la Universidad de Leipzig, pero en general de las universidades de Alemania. En segundo lugar, otro texto de 1900, que es ocasión de la celebración de una fiesta pública y la publicación de algunas reflexiones sobre el siglo XIX y el devenir de las ciencias, las artes y, entre otras cosas, la universidad en Francia, y publica entonces este texto en donde reflexiona acerca de la educación social del país, como un imperativo al cual se había comprometido el gobierno de la Tercera República, particularmente en la figura del secretario de Asuntos Universitarios, el doctor Louis Liard. Em, y, y Durkheim entonces hablas acerca de la función de la universidad en la educación social del país. El cuarto texto es uno que se va a publicar de manera póstuma, pero que escribe bastante antes de entrar en lo que vendría a ser el último año de su vida, en 1917. Sino esto, aparentemente este texto se escribió hacia fines de 1916. Y este texto pretende ser ilustrativo de cómo se desarrolla la vida universitaria en la ciudad de París, con todo tipo de referencias hacia
la vida cotidiana, recomendaciones de, si se quiere, de circuitos por donde caminar en París, pero también acerca de la historia y de el significado que tiene la Sorbona, particularmente, que es de la que está hablando en la Universidad Central de París. Eh, entonces empecemos, porque el objetivo de la disertación es justamente tratar de entender cómo comprende Émile Durkheim las reformas que se producen entre, sobre todo en la década del 80 y la década del 90, en la Universidad de la Sorbona, que es cuando se construyen los edificios que todavía siguen en pie en la actualidad, y se hace la gran reforma no solamente edilicia y arquitectónica, sino también la gran reforma de los planes de estudios que le dan su fisonomía de universidad moderna y que es básicamente la que conserva hasta la actualidad, más allá de su replicación luego en otras universidades anteriores. Eh, en el primer, en primer instancia, Émile Durkheim nos cuenta de cómo surge la Universidad de París, la Sorbonne. Surge en primer lugar, y esto es fundamental para su sociología, discúlpenme si no miro tanto en la pantalla, es que voy a estar leyendo el texto. Surge como una, en el barrio latino, en primer lugar, a partir de la Catedral de Notre Dame. La Catedral de Notre Dame alberga, en vocación de los monjes que allí participan, distintos cursos y lecciones que se dan en sus capillas alternativas, y allí se reúnen jóvenes y algunos que están interesados en este tipo de formación. París, poco a poco, hacia el siglo XI y sobre todo el siglo XII, va convirtiéndose en una ciudad de mayor relevancia. La migración desde distintos lugares, sobre todo de la que sería hoy la Francia continental, se va haciendo más importante, y la Catedral de París, Notre Dame, no da abasto para albergar a todo este público. Esto lo que va a significar es la proliferación de distintas casas de estudios, en primer lugar, dentro de lo que vendría a ser la isla, formada por los dos brazos del río Sena, y poco a poco, entrado un poco más el siglo XII, empiezan a aparecer estas pequeñas reuniones de maestros y estudiantes en lo que es lo que se conoce como el barrio latino hoy, lo que serían las inmediaciones de la colina de Santa Genoveva. Este fenómeno del siglo XII termina de consolidarse cuando un intelectual, que va a ser muy reconocido, Durkheim, va a decir, va a tener un reconocimiento en Francia similar al que va a tener Voltaire en el siglo XVIII, el filósofo Abelardo, el pensador Abelardo, de gran capacidad retórica, va a convocar a grandes multitudes, sobre todo allí en lo que rodea Santa Genoveva. Esto va a consolidar un movimiento estudiantil, un movimiento de distintas personas que vienen de otros lugares, ávidos de conocimiento y que se enteran de este movimiento pseudointelectual, social, que aparece en la ciudad de París, y va a coincidir con un fenómeno histórico que va de la mano, que es absolutamente independiente, que es el pasaje de la dinastía carolingia a la dinastía de los Capetos, que le va a dar al mismo tiempo a París una centralidad cada vez más importante. Ya para mediados del siglo XII, este doble movimiento va a consolidar lo que se va a conocer como la universidad en el marco de Francia, en el marco parisino. La universidad, bueno, esto por supuesto lo saben, viene por el lado, o sea, su nombre se deriva del el concepto de corporación, es una forma de decir corporación, ¿no? De albergar y de juntar a los que participan y están juntos, comparten una comunión en sus inquietudes intelectuales. El medioevo va a ser, hasta el Renacimiento, una etapa de florecimiento,
del barrio latino y por supuesto también de la pequeña isla de Notre Dame. La universidad va a ser una universidad muy ligada a su catedral, pero va a darle lugar a todo tipo de debates acerca de las grandes preguntas de la filosofía clásica. Este fenómeno va a encontrar un punto intermedio cuando en el Renacimiento la universidad tome otro cariz y se oriente hacia el- las letras antiguas y la filología antigua. Dice Durkheim que este proceso empieza a generar un hiato entre lo que es el barrio latino hoy, la colina de Santa Genoveva, y la isla del Sena, en la que va a quedar bajo el influjo mucho más claro del clericalismo. Y dice, la universidad va a desarrollarse y se va a orientar hacia la escolástica, y se va a orientar hacia una búsqueda permanente por el gusto, la forma, la distinción. Y este proceso que se inicia con el Renacimiento, dice Emile Durkheim, le va a dar lugar a una característica casi del carácter nacional francés, que es su amor por la originalidad y la distinción. La búsqueda, la reflexión ya no va a ir de la mano de la pregunta por el ser, sino que va a ir de la mano de la pregunta por el cómo expresar el ser. Esta etapa que Durkheim, como buen positivista, ve con cierto eh, halo crítico, se va a interrumpir con la Revolución y el momento napoleónico en el que la universidad no se va a considerar algo para el Estado relevante o con una función, y se va a consolidar entre la Convención y el primer imperio napoleónico una vocación de construir, por ejemplo, bueno, el conjunto de las escuelas y de los institutos que van a tratar de organizar el desarrollo de las ciencias en Francia. De manera paradigmática, la Escuela Politécnica. Lo que va a señalar Emile Durkheim es que la universidad en este marco va a permanecer todavía aislada. Ese hiato que se había generado en el Renacimiento entre un barrio latino en movimiento y una isla un poco abroquelada en su estudio eh, erudito de la literatura antigua, bueno, tiene su correlato en la época napoleónica, a partir de que el Estado procura organizar el conocimiento para su utilización técnica, y el barrio latino, allí donde los jóvenes y las casas de estudio se encuentran para discutir acerca de la filosofía, no no se termina de institucionalizar y no termina de ser reconocido, excepto en dos escuelas que luego se van a consolidar como facultades, que son la Escuela de Ciencias y la Escuela de Artes. Desde allí se van a ofrecer una serie de tribunas en la primera parte del siglo XIX para el paulatino encuentro de los sabios y digamos, podríamos haciendo un anacronismo, los filósofos franceses del comienzo del siglo XIX y la estructura académica reconocida por el Estado. No integrada a la universidad todavía, pero sí reconocida por el Estado. Bueno, Cousin, Guizot, eh, eh, Taine, son expresiones de este primer reconocimiento. Allí entonces se encuentra Durkheim que cuando irrumpe la Tercera República, hacia 1870, 71, 75 de manera consolidada, eh, está todo dado para que la universidad en Francia se termine de consolidar como una institución que puede albergar el desarrollo científico como a él le interesa y que puede albergar, institucionalizar de alguna manera
el deseo por la filosofía, el deseo por el conocimiento. Y esta es la tarea que va a enfrentar sobre todo, bueno, quien es su gran patrocinador, Luis Liard. El conjunto de reformas que van a atravesar la universidad van a tener distintas etapas. Nosotros habíamos hablado de la reforma edilicia y de la reforma al mismo tiempo organizacional. Pero, ¿de cuál va a ser digamos, la reforma edilicia? Básicamente, la superficie se va a multiplicar por aproximadamente 20 la superficie de edificios que van a albergar las clases. Y se va a terminar de consolidar ya no en la isla, sino en el barrio latino. Pero respecto de la reforma organizativa, hay algunos aspectos a señalar de suma relevancia. Y estos tienen que ver con lo que Durkheim señala de las universidades alemanas con una mezcla de gran admiración. Recordemos que uno eh, de, de las, de los diagnósticos populares y mayoritarios luego de la derrota de Francia en Sedan en 1870 es que el ejército alemán había sido superior no tanto por su capacidad técnica, tecnológica, ni sino por la disciplina que tenían los soldados. Había entonces una enorme pregunta por qué provocaba esa disciplina, esa fuerza moral que los llevaba a comportarse así en el enfrentamiento armado. Bueno, ahí entonces esta pregunta se responde es como una pregunta disparadora que responde distintas intervenciones acerca de Alemania. Alemania es un asunto no de obsesión, pero es un asunto relevante y asiduo en las discusiones intelectuales hacia la década del 80 en Francia. Bueno, y Emile Durkheim, que hace esta estancia que señalábamos antes, reconoce dos grandes características. Dice, en primer lugar, en Alemania encontramos que hay realmente muy pocos profesores que sean reconocidos oficialmente, perdón, no es la palabra, que sean reconocidos económicamente de manera oficial, es decir, que sean profesores ordinarios, son realmente muy pocos. También son muy pocos los profesores extraordinarios u honorarios, y la mayor parte de los docentes que están a cargo de cursos o que que nutren la universidad alemana, son los privatdocentes, o sea, docentes privados. Una figura que va a ser muy criticada, por ejemplo, por otro eminente sociólogo que es Emile Durkheim, que son docentes que proponen a la institución universitaria un curso y de aprobarse se pone a disposición de los estudiantes y los ingresos que tienen esos docentes dependen exclusivamente de los aportes que los estudiantes que toman el curso hagan. Esto, dice Durkheim, genera una situación de incertidumbre que extrae de esos docentes privados, privatdocentes, o docentes serían, extrae de ellos una vocación de servicio y de apego a la causa que dice que realmente es admirable. Y es una de las características del espíritu universitario alemán, ¿no? Lo dice, no es que no problematiza el problema material que hay atrás de esta circunstancia. De hecho, yo intenté rastrear a quién se refería, pero no estoy muy seguro de quién será, porque encontré algunos casos, no uno solo, pero habla de que él, estando en Alemania, se hizo conocido el caso de un docente que había muerto por causas evitables debido a que estaba en una situación de desnutrición profunda, digamos, y eso se asignaba principalmente, un docente muy joven, a su falta de ingresos. Pero dice, lo que le interesa, más allá de estas consecuencias trágicas de esta institución y del compromiso de estos docentes, lo que le interesa es el carácter moral que inspira en los jóvenes estudiantes. Dice, estos docentes, que son de estos docentes de donde salen los futuros profesores ordinarios que van a tener un buen pasar.
Y ese trayecto lleva años, pero son años dedicados de manera, bajo una entrega absoluta a la actividad universitaria. Por supuesto, también, digo, no quiero entrar en temas, pero o sea, también se puede señalar, como hacía Max Weber, la cuestión de clase, por supuesto. Em, pero esto es lo que dispara dice, una pasión y una atención muy envidiable de parte de los estudiantes. Los estudiantes están en las clases, sean pocos, sean muchos, los docentes privados a veces tienen más éxito, otras veces menos. De hecho, en general, como son los docentes ordinarios los que toman examen, son sus clases las que están llenas de estudiantes y solamente aquellos que están muy comprometidos e interesados son los que toman las clases de los docentes privados. Pero dice, la relación entre unos y otros es algo que yo no he visto nunca en Francia, dice Durkheim, porque cuando el docente habla que usa gestos ampulosos para convencer, se nota que está todo el tiempo atravesado por esa necesidad de estar convenciendo a su alumnado. Los alumnos están absolutamente comprometidos tomando nota. Y cuando hace una aclaración, levantan la cabeza, escuchan lo que dice y cuando toma de nuevo la responsabilidad, la práctica de volver a dictar su lección, vuelven a entrar en un estado eh, eh, muy particular. Y dice, esta sinergia que se produce entre los docentes y los alumnos explica que en Alemania proliferen, a diferencia de Francia, no ya las fraternidades o los cuerpos de estudiantes, que son muy grandes y se diferencian digamos, por distintos motivos, sino las asociaciones. Las asociaciones, dice, son espacios de encuentro entre los docentes privados y los estudiantes, eh, espacios de encuentro atravesados sobre todo por algunos temas de discusión que son comunes, temas de interés que son comunes, y se encuentran aproximadamente una vez por semana o tal vez cada 15 días, y significa esto la posibilidad de poner en cuestión y discutir entre ellos los asuntos que tal vez han quedado eh, pendientes de una clase, de alguna clase o algo que está sucediendo. Esto, esta doble institución, estas dos instituciones, las asociaciones y la figura de los docentes privados, generan en Alemania una comunidad académica, una comunidad universitaria, que es un espíritu, dice, vivant, o sea, es un espíritu muy vívido que es imposible de describir y de intentar imitar en otro lugar, aunque dice, es tarea de Francia, en todo caso, llevar adelante, esto lo dice, ¿no? En 1887, tiene en este momento 28 años, es tarea de Francia llevar adelante las reformas que sean necesarias para emular lo máximo posible este espíritu. Pero Durkheim es muy consciente de, eh, las, de las características de Francia. Dice, claro, en Alemania el problema del privat docent es que no puede acceder, por ejemplo, a los liceos. En Francia, debido sobre todo a las reformas de Guizot y de Cousin, en la monarquía de Julio, el sistema está de liceos y el sistema universitario, sobre todo las escuelas, ¿no? El sistema universitario, en ese momento, están muy integrados. En Alemania no podría pasar esto a los privatdocentes, que tienen esa elección de vida de manera casi trágica, eh, porque los egresados de las escuelas normales franceses, bueno, dan clases en liceos, tienen una remuneración. Son docentes de otro nivel, el nivel secundario, pero son empleados del Estado. Esta característica, dice Durkheim, es una ventaja y una desventaja. Por supuesto, no vamos a poder replicar ese espíritu de las universidades alemanas, pero sí tenemos a nuestro favor la posibilidad de organizar y de ordenar a partir de la centralidad del Estado, de nuevo, un Estado
que está reformando la universidad, que está volviendo como la cabeza de todo el sistema educativo, tenemos la posibilidad de organizar del Estado un sistema universitario que tenga como consecuencia ese espíritu vivant que él ve en la universidad alemana. ¿Cuáles son los desafíos, entonces, para cerrar en esa universidad? Bueno, en primer lugar, dice Emil Durkheim, hay que romper con lo que había sucedido durante el medioevo, ese hiato entre el barrio latino, digamos, simbolizado por el barrio latino versus Notre Dame, y hay que albergar las discusiones públicas y lo más posible a la élite intelectual del país. Las universidades tienen que estar abiertas a las inquietudes de los estudiantes y sobre todo a los problemas públicos que se imponen en la agenda. Lo dice Durkheim, por supuesto, esto en 1900, pocos años después, ¿no?, que se ha desatado ese cisma intelectual que va a dividir a la sociedad francesa, que va a generar un antes y un después, que es el affaire Dreyfus, y que va también, según algunos, a consolidar la figura del intelectual como un actor social más en Francia. Bueno, ese actor social tiene que tener lugar en la universidad. Entonces, la tarea de la universidad es responder, tener algo para decir acerca de los asuntos públicos, pero no de cualquier manera, a la modalidad científica. Recordemos, Durkheim es un positivista. Dice, pero además de esta característica, la universidad tiene que hacerse cargo de los otros niveles de enseñanza. Repito, Guizot y Cousin habían sido muy exitosos en articular las escuelas napoleónicas con la educación secundaria, por supuesto, bajo la premisa de que de otra manera la sociedad francesa, amante de la igualdad, iba a ser ingobernable, como finalmente también lo fue. Pero la política de maestros y de prefectos de Guizot había sido absolutamente eficaz por un tiempo para poder mantener bajo cierta capacidad de gobierno a la sociedad francesa. Esta herencia, dice, debería ser eh, tomada en nuestra contemporaneidad y se debería pensar en un sistema en el que la universidad dirija la formación de los maestros y de los profesores del liceo. Si los maestros no van a ir a la universidad, por lo menos tienen que ir todos los profesores de liceo y debe dárseles a ellos las herramientas de una pedagogía moderna para enseñar la moral moderna, la nueva moral de, podríamos decir, la sociedad moderna francesa, la Revolución Francesa. Por último, y esto sé que me estoy quedando sin tiempo, Durkheim también reflexiona acerca de las experiencias de las universidades populares. Dice, la Universidad Francesa tiene como punto central París, la universidad que inspiró a todas las universidades de Occidente, en ojos de Durkheim, ¿no? Pero sí, sin dudas, fue la que en el siglo XII había sido hasta ese momento y va a ser por mucho tiempo la más grande y la más importante del mundo europeo. La Universidad de París, la Sorbona, puede convivir con otras universidades que estén orientadas hacia otro tipo de funciones. La Universidad de París tiene algo para decir ante este fenómeno, que es un fenómeno de los intelectuales, que es producido también por el affaire Dreyfus, de fundación de nuevas universidades, universidades orientadas a la formación de las clases populares, a los trabajadores. Y dice sí, pero de acuerdo a tres criterios. En primer lugar, esas universidades populares tienen que ser universidades orientadas a las profesiones y al desarrollo tecnológico o técnico. Las conferencias de intelectuales son un asunto de París y su organización. Estas universidades tienen que orientarse hacia el desarrollo industrial, la economía política, asuntos de gobierno, etc. En segundo lugar, deben estar, al estar orientadas a el público popular, deben también propender una cultura literaria artística que les sea útil a ese público popular y que en todo caso poco a poco pueda llevarlos hacia las letras de París. Y en tercer lugar,
debe haber un acuerdo muy claro, intelectual y moral, dice, entre los profesores que dictan las lecciones, porque aquello que la universidad tiene para ofrecer es la educación moral del país, o los acuerdos básicos, los rudimentos básicos para la educación moral del país. Entonces, siempre que estas universidades populares se subordinen a la universidad central, bajo estas condiciones, ser instituciones más profesionales, bueno, alienta este tipo de experiencias. Digo, para decir cómo termina, las universidades populares, luego de la Primera Guerra Mundial, van a ir poco a poco desapareciendo y no se van a reconstituir, sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, creo que no tengo más tiempo, agradezco la paciencia y su escucha. Gracias. Gracias, Tomás, gracias por tu presentación.